Tema 5, aguas continentales y oceánicas, profesora Janet Judith Ramos Calixco, asignatura Geografía. En este caso vamos a hablar únicamente del agua como tal. El agua es un recurso infinito. En este caso hablaríamos de que el agua tiene dos posturas. El agua sí puede ser un recurso infinito, ya que se encuentra distribuida en todo el mundo, en el océano, en ríos, en lagos, glaciares, en diferentes presentaciones, vaya. Pero la situación es que, si se dan cuenta, por ejemplo, el planeta prácticamente está constituido en mayor medida en un 60% por agua y en un 40% por continente. La segunda parte o en contradicción sería que el agua disponible para consumo humano no es infinita, ya que cada vez se encuentra más escasa. Y esto se debe a que el agua que, por ejemplo, está en los océanos o en los ríos, bueno, en algunos ríos, es de forma salada o tiene salinidad, mientras que el agua que nosotros consumimos le conocemos como agua dulce, que no tiene salinidad. Es por eso que tenemos estas dos contradicciones. La distribución de las aguas oceánicas ocupan aproximadamente 60% de la superficie y el otro 40% lo ocupan los continentes. En nuestro caso, por ejemplo, toda la parte norte, si pueden notar la línea del Ecuador, eh, toda la parte norte está más cargada de continente que de agua, mientras que la parte de abajo, la parte sur, está más cargada de agua que de continente. Específicamente ubicamos 5 continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía, mientras que también solo ubicamos 5 océanos, que sería el Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Específicamente, bueno, esto ya lo estuvimos repasando desde el inicio de este ciclo escolar, pero me gustó o me gustaría de nuevo retomarlo. Es preciso que conozcan que el agua del océano contiene aproximadamente 35 gramos de sal por litro y la salinidad varía, es decir, que no siempre es de 35 gramos de sal por litro, sino que depende de si se encuentra cerca del Ecuador o se encuentra alejado, ya que en donde está la parte central del Ecuador es donde da directamente los rayos del sol y por tanto las temperaturas son más elevadas y ayuda a que se dé lo del ciclo del agua, permitiendo más evaporación y que por lo tanto haya mayor salinidad, mientras que conforme te vas alejando, si recuerdan tenemos una inclinación de 23 grados en la Tierra, es decir, que está como un poco inclinadita hacia la derecha, por tanto entonces eso no permite que le den directo los rayos del sol a los polos, solamente a la parte central. Es por eso que hay estas diferencias de temperatura. Hablando ya de aguas continentales, el agua, bueno, se refiere al agua que escurre en la superficie terrestre y se infiltra en el suelo. Se distribuye en ríos, lagos, glaciares y escurrimientos subterráneos, y su principal característica es que son formados por agua dulce. Pueden notar en la imagen la parte alta de las montañas está presentada como blanco, es decir, que por la altura que tienen, esto está congelado, esa agua está congelada, pero al derretirse con el constante paso del tiempo o del día, se van integrando esas aguas a diferentes lugares. Por ejemplo, podría ser a una depresión, que se mantenga ahí el agua estancada, o que conforme estamos viendo en la imagen vaya bajando y desemboque en algún océano, en algún lago, en algún río, o incluso que se filtre. Se puede encontrar en estado líquido o sólido. Líquido, bueno, como podemos ver los escurrimientos, y sólido, como en los glaciares o en las laderas que tenemos en las montañas o volcanes. Las aguas continentales son, bueno, se clasifican en diversas formas, sin embargo, solo estoy retomando las 4 principales, que sería un río. Río es una corriente superficial que se escurre de las partes altas de los continentes hacia las costas, lagos o algún mar interior, que era el que estábamos retomando. Si se dan cuenta, tiene sus partes, son la cabecera, el curso y desembocadura, que iría prácticamente de la parte alta, la parte media y la parte baja. Retomando otra vez, sería entonces el lago. Lago es una depresión donde se acumula el agua, es decir, que es una parte como profunda, un agujero donde se acumula el agua. Es poco profunda, esa es su principal característica, y el sol llega al fondo, permitiendo el desarrollo de vida y de plancton o de algunas otras bacterias, las cuales permiten que se desarrolle
bueno, más bien permite que se dé vida o algunos otros animales permiten que estén en este espacio y entonces puedan consumir esos alimentos. El siguiente sería el glaciar. El glaciar son las masas de agua congelada que cubren porciones de tierras emergidas, como el Ártico y el Antártico. Específicamente en el mapa, en el primer mapa que estuvimos viendo, están en la parte del Ártico, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Acumulación de También se le consideraría glaciar a la acumulación de nieve en las partes altas de montañas y volcanes, es decir, lo que nosotros encontramos en la imagen anterior como laderas. Eh, la última división de estas aguas continentales son las aguas subterráneas. Se hace referencia al agua que se filtra y se almacena en el subsuelo, es decir, que se encuentra debajo de la parte en la que nosotros estamos acumulada, y el 97% de esa agua es la que nosotros solemos consumir. Nos favorecen todos estos para asentamientos humanos, es decir, que llegan a vivir generalmente ahí cerca de un río, de un lago, para que puedan aprovechar el agua. También se utiliza eh, para el cultivo, ya que constantemente las tierras que se encuentran ahí cerca son muy fértiles. Se utiliza también para la pesca y como medio de comunicación, ya que en ocasiones, por ejemplo, un río o un lago suele dividir a dos comunidades y pues por esa parte media pueden estarse comunicando de un lugar a otro. Se utiliza también en la industria, en uso doméstico, es decir, en la casa, por ejemplo, para la limpieza, para la comida, para bañarse, etcétera, entre algunos otros medios, y para el sector energético, ya que en ocasiones en las partes donde está eh, el movimiento muy fuerte, es decir, por ejemplo, donde hay una pendiente alta o hay altura, constantemente el agua está cayendo. En esas partes estratégicas colocan ciertas presas para que puedan entonces transformarlo en energía eléctrica. Vienen algunas preguntas en breve, entonces necesito que vayan tomando nota. La primera pregunta es: ¿por qué el océano se mueve? Estas preguntas son únicamente de reflexión, no son para que entreguen, pero es importante que las tengan para analizar porque puede venir dentro de su evaluación. ¿Por qué el océano se mueve? 2. ¿Todos los ríos son iguales? Y 3. ¿Por qué el agua de unas playas es fría y otras caliente? Para responder esas preguntas necesitamos saber entonces qué son las corrientes marinas. Las corrientes marinas son masas de agua que fluyen como ríos dentro del océano debido a las diferentes temperaturas, densidades y al viento, ya que empujan al agua desplazándola en la dirección de donde proviene. Específicamente, por ejemplo, las corrientes cálidas son más superficiales, o sea, son menos pesadas, y las frías son más profundas. Si recuerdan, este concepto lo podríamos abordar desde la parte donde vimos la película de Nemo, en la parte donde, por ejemplo, las tortugas están desplazándose sobre la corriente australiana y bueno, les sugieren que se vayan en esa corriente a buscar a Nemo. Si recuerdan, es como un río dentro del océano que tiene su propia fuerza, y bueno, en este caso hay dos tipos. Ayudan a regular las temperaturas y la humedad de la atmósfera, es decir, que la parte central ayuda a que se desplace hacia el norte, es decir, del Ecuador hacia el norte, para que se intercambien estas temperaturas, ya que las del centro son cálidas y las de las partes de arriba y de abajo son frías, ya que se encuentran en los polos. Bueno, ayuda a que se regule la temperatura en total del planeta y también ayuda en la navegación marítima, ya que ayuda a que se utilice menos combustible. También se puede utilizar para la migración de algunas especies, como fue en la película de Nemo. Las corrientes cálidas son las que surgen cerca del ecuador y del área tropical y reciben mayor cantidad de radiación solar, por lo que almacenan el calor, mientras que las corrientes frías son aguas cercanas a los polos que salen de ahí, por ejemplo, y son más frías ya que no reciben tanta radiación solar como las anteriores debido a esa inclinación de la Tierra. Ambas funcionan ya que las cálidas transportan calor y humedad, es decir, que permiten las precipitaciones y, por ejemplo, podríamos notar que por eso tenemos bosques tropicales y diferentes vegetaciones, mientras que las frías son más densas, es decir, más pesadas,
llevan más nutrientes, lo cual nos favorece en la pesca y para tener especies más caras, por así decirlo, dentro del mercado como el atún o el salmón, y también generan desiertos ya que no permiten que se dé la evaporación. En estas corrientes, si pueden recordar, una de sus actividades es hacer esta tabla. El breve ejemplo que les puedo dar para irlo contestando o que pueden retomar el mapa es de la página 69. El mapa, la tabla viene en sus actividades que les envié el día de hoy lunes. Si pueden notarlo, por ejemplo, vienen las corrientes, vienen diferentes corrientes y hay que determinar de qué tipo de corrientes son, si son cálidas o si son frías. Para eso tenemos la simbología. Colocar en qué dirección van, si van hacia el norte o hacia el sur y por qué continente o por qué país pasa. Pueden notar que la de Humboldt es la que está justamente al lado del apartado donde dice simbología. La de Humboldt es una corriente fría, tiene dirección hacia el norte, es decir, porque va hacia arriba, y el continente o país por el que pasa es América y pasa muy cerca de Perú, entonces ese sería un breve ejemplo. Ustedes tienen que completarlo y no olviden enviármelo el día jueves completo en el horario, por favor. Siguiente subtema es el de olas. Las olas son producidas por el roce del viento sobre la superficie de los océanos y su altura depende de la intensidad que exista de viento en ese momento. Hay dos tipos de olas. Pueden notar en la imagen que unas vienen como profundas y vienen como haciendo círculos. Esas son las olas de oscilación. Oscilación quiere decir que hacen como pequeños círculos y se mantienen en su lugar. Se originan en alta mar, es decir, en una parte profunda, cuando el viento mueve la superficie del agua, pero como no tiene con qué chocar, llegan hasta el fondo y forman esos círculos. Lo único que hacen es elevarse, avanzan un poco, caen, por así decirlo, y vuelven a retroceder al mismo lugar, es decir, que se mantienen en ese mismo lugar siempre. Mientras que las olas de traslación, en su nombre viene, se trasladan, se producen en las costas, es decir, en una parte más a la orilla, eh, cuando la parte inferior de la ola choca con la pendiente de la playa, eh, esta genera la resaca, que sería como la espumita que se regresa, es decir, que esta sí se modifica de la parte de la orilla hasta donde choque con la playa y nuevamente se regresa. El siguiente subtema es el de mareas. Las mareas son movimiento continuo de ascenso y descenso del nivel del mar y se provoca por atracción del Sol, la Luna y la Tierra. Depende de las fases de la Luna y cambia aproximadamente por semana. Pudieran notar entonces que por día hay marea alta o pleamar y marea baja o bajamar. Cuando hablamos de marea alta, estamos hablando de que alcanza el nivel máximo al que puede subir la playa, por así decirlo, y se da 2 veces por día, es intercalado, o sea, por ejemplo, a las 6 de la mañana se da marea alta o pleamar, y luego a las a las 12 del día se da marea baja o bajamar. Cuando hablamos de bajamar estamos hablando de que disminuye el nivel, en uno aumenta y en uno disminuye. Esto se da cada 24 horas. La marea viva permite una alineación de 180 grados, es decir, que están completamente alineados ya sea el Sol, la Luna y la Tierra. Pueden notar en la imagen que tenemos dos lunas. Bueno, obviamente nosotros solo tenemos una, así que sería de identificar en qué tipo de luna estamos para saber hacia qué lugar se está como jalando el agua o para qué lugar aumenta la intensidad de la marea, mientras que en marea muerta se encuentran alineados como en un ángulo de 90 grados, es decir que se encuentran como una pequeña L, ya sea en cuarto menguante o en cuarto creciente, lo que hace que solamente se jale hacia una sola parte esa agua. Este es un ejercicio que nuevamente es de reflexión y bueno, vamos a tratar de irlo contestando juntos. Yo sé que pues no estamos en presencial, pero pudieran ir adivinando si es que van entendiendo. Las, y viene el espacio, están formadas por agua que gira en un mismo sitio sin desplazarse. Cuando hablamos de agua que gira en un mismo sitio y no se mueve, estamos hablando de olas de oscilación. Entonces esa sería la primera respuesta.
Las impiden que exista evaporación normal en algunas zonas costeras por donde pasa. Por ejemplo, la corriente de Benguela en África del Sur. Si estamos hablando de corrientes, podríamos ir a nuestro mapa de la página 69 o al mapa que acabamos de ver y determinar entonces si esa corriente de Benguela es fría o es cálida. En este caso es una corriente fría, esa sería la respuesta. Las están formadas por agua que sí se desplazan hacia las costas. Estamos hablando de las olas de traslación, ya que estamos hablando que estas sí se mueven de su lugar. Las mareas son movimientos de ascenso y descenso del nivel de las aguas oceánicas. Cuando el nivel del mar sube y alcanza su máximo, se le conoce como, esto lo acabamos de ver en la diapositiva anterior y estaríamos hablando de pleamar. Y la última que no viene, pero yo se las puedo decir, es el Mediterráneo es un ejemplo de mar continental, el cual se adentra de manera profunda en los continentes, ya que se encuentra muy cerrado, por así decirlo. El último apartado es lo del ciclo del agua. El ciclo del agua inicia precisamente en los océanos, en los ríos, en los lagos y se da porque el sol calentó tanto el agua que generó entonces que se formaran las nubes, ese vapor de agua. A eso se le llama condensación. Posteriormente, esas nubes se llenan tanto que lo que hace es como soltar todo lo que traía y sería la precipitación. La precipitación se puede dar en tres formas, en lluvia, en granizo o en nieve. Esa agua que cae al final del día se infiltra una parte y otra parte se queda en el exterior y nuevamente al filtrarse, bueno, vuelve a regresar a su lugar de origen. Si ya sabían esto, solamente es únicamente repaso y esto es lo que íbamos a abordar en 15 días prácticamente. Entonces no olviden repasar porque en esta semana vamos a tener examen y yo les voy a estar llamando. Sería todo hasta aquí. Nos vemos.